Bueno, soy Joana Rivas, estudiante de la Yacambú, expediente HPS 173-00415. El día de hoy les estaré hablando de la psicología del deporte. La psicología del deporte es el estudio científico de los factores psicológicos que están asociados con la participación y el rendimiento en el deporte, en el ejercicio y en otro tipo de actividades físicas. Los psicólogos del deporte nacen como emprendimiento para dar respuesta a las distintas demandas que surgen en el ámbito deportivo. Dicho esto, podemos definir que la psicología del deporte estudia los procesos tanto psíquicos como de conducta del hombre durante las actividades deportivas, así como los factores psicológicos que motivan la práctica deportiva, las actividades físicas y, por otro lado, los efectos obtenidos por dicha participación. Así es que esto trata de maximizar el rendimiento y el desarrollo personal del deportista. La psicología del deporte y las actividades físicas es el estudio científico de los factores psicológicos que están asociados con la participación y el rendimiento en el deporte, en el ejercicio y en otro tipo de actividades físicas. El objetivo de la psicología del deporte. La psicología del deporte tiene como objetivo lo siguiente. Primero, conocer, optimizar las condiciones tanto internas del deportista para lograr las expresiones del potencial tanto físico como técnico y táctico adquirido en el proceso de preparación. Además que ayudar al competidor a controlar el estrés que produce una desorganización emocional y conductual que puede afectar su rendimiento. Además que intenta pasar de las expectativas del éxito. Cuando el deportista siente que sus habilidades están directamente asociadas a la victoria deportiva, a las expectativas de la eficacia para que las acciones y los movimientos técnicos ocupen su atención y sentimiento. Con referente a la relación con otras disciplinas, bueno, la psicología del deporte es una ciencia interdisciplinaria que toma elementos la psicología, la fisiología, la kinesiología, la sociología, la biomecánica, además que tiene como objeto el estudio de los factores psicológicos en el rendimiento deportivo, así como las formas en las que la participación en el deporte y en el ejercicio influye en el desarrollo tanto psicológico y el estado físico de la persona. El rol del psicólogo del deporte. El psicólogo se ocupa de las asistencias a deportistas, atletas, a equipos, como asesoramiento a los entrenadores, a los profesores de educación física. El asesoramiento y la asistencia se encuentran enfocadas a optimizar los recursos personales del deportista y a contribuir en el proceso de la calidad de manejo tanto del táctico y de la comunicación. El psicólogo es fundamental porque realiza perfiles psicológicos y psicotécnicos e identifica las variables mentales a potenciar. Además, se utilizan instrumentos, técnicas para el entrenamiento de las habilidades tanto mentales, así como lo que es la concentración, el manejo del estrés, el control de la ansiedad, el miedo, la confianza, entre otras variables a entrenar. En el ámbito del trabajo, no se limita solamente a estar en un consultorio, sino que se extienden al campo mismo de las actividades físicas, está dentro de los gimnasios, de las canchas, de los clubes. El secreto profesional rige del mismo modo que en la práctica clínica, salvo que con el consentimiento del deportista se intercambian información con el cuerpo técnico con el fin de optimizar las mutuas intervenciones. Es importante mencionar sobre las habilidades mentales que entrena y potencia el psicólogo del deporte. Bueno, este trabaja lo que es la concentración, la atención, la motivación, maneja el trabajo de la autoconfianza, el autoconocimiento, la relajación, la visualización, que no es más que una técnica de programas mentales para una tarea que requiera práctica sistémica, hacer asertiva, involucrar todos los sentidos, aunque se ven con ojos de la mente. Es importante hacer mención que la relación del psicólogo del deporte con la psicología. Bueno, esta es la ciencia que entra en el contexto con lo expuesto, ya que realiza los atributos de ambas disciplinas y se rozan entre las dos ciencias, que es la psicología y la ciencia del deporte. La psicología del deporte no debe ser interpretada solo como una materia especial de la psicología aplicada. El deporte y las acciones deportivas tienen sus reglas propias, sus estructuras y sus principios, los cuales deben ser dominados por el psicólogo del deporte. La psicología del deporte es el conjunto que requiere todas las ramas
ramas de la psicología, tal como la psicología general, la psicología clínica, la psicología educacional, la laboral y experimental, entre otras. Las habilidades psicológicas en el deporte colectivo. Bueno, todas y cada una son importantes en las victorias y responsables de cada una de las derrotas. Existe lo que se llama la coerción grupal y la coerción a las tareas importantes de entender cuando están juntas, mas no revueltas. El deporte es una de las actividades humanas que logra demostrar la importancia de la frase que dicta: en la unión está la fuerza. Lamentablemente, el desconocimiento entre la coerción grupal y la coerción de las tareas frustra el trabajo de muchos especialistas a la hora de lograr intervenir e intentar lograr lo que es la sinergia esperada para que se traduzca a una victoria deportiva. Existen los objetivos y las metas. Está lo que es la importancia, que aquí radica las grandes situaciones que generan problemáticas en el funcionamiento de los equipos y el deterioro de la coerción grupal hacia las tareas. Con referente a lo que es microciclo, este es dependiendo de las distancias que existen entre la competencia y el entrenamiento, a la misma el psicólogo del deporte debe contar con las herramientas para cada caso, pues cada caso es individual y cada persona debe ser tratada con diferentes herramientas o con diferentes intervenciones. Con referente a lo que es los mesociclos, bueno, esta organización de entrenamiento mental debe contar con la adecuada preparación e integración de todas las áreas profesionales existentes en el equipo deportivo. Con referencia a lo que es los macrociclos, este es el tiempo de entrenamiento dedicado a atletas olímpicos, a deportistas en desarrollo a proyección profesional. Con referente a la agresividad deportiva, bueno, existen diferentes tipos de deporte. Existen deportes donde no se usa mucho la fuerza, en otros sí. Con referente a los deportes agresivos, bueno, existen disciplinas deportivas donde se permite, según las propias estructuras y los niveles apropiados de agresividad, como el rugby, el hockey, y que dan cuenta de esto. Con referente a la intimación, bueno, podemos estudiar en los deportes colectivos qué tan agresivos son los deportistas y qué niveles deben aumentar y cuáles son los niveles que se deben bajar, cómo se deben controlar a los atletas en la parte emocional, en especial en el control de ira, en el momento de que requiere agresividad. Es importante trabajar todos mancomunados. El cuerpo técnico trabaja para hacer entender a la gerencia lo importante que es la incorporación del psicólogo deportivo en el cuerpo técnico y en el entrenamiento mental de los deportistas. Entender desde nuestra profesión que no todos los equipos parten de contrataciones sobre el conocimiento pleno de nuestras intervenciones. Las habilidades psicológicas en el deporte. Las habilidades psicológicas que intervienen en el deporte aún están a altura, no son entrenadas ni muchas menos tomadas en cuenta por gran cantidad de organizaciones deportivas, federaciones, asociaciones, equipos, clubes. El trabajo de psicoeducar a estos agentes intervinientes es una tarea que va agregando a los profesionales de la psicología deportiva. La disciplina deportiva se diferencia por sus propias características, sin embargo, las habilidades psicológicas en muchas de ellas son las mismas. La atención, trabajar lo que es la concentración, la ansiedad, la motivación, las actividades son las principales. Cada una de ellas se manifiesta de manera particular en atletas, entrenador. En un tercer módulo se puede trabajar tanto individual como grupal. Es necesario saber escuchar las explicaciones de los deportistas. Dan a la importancia de lo que ellos desean expresar, cómo se siente, cómo podemos corroborar nosotros los psicólogos en deporte, qué es lo que ellos desean lograr. Desde hace bastantes décadas se han realizado numerosas investigaciones que han analizado las relaciones entre los aspectos psicológicos y el rendimiento deportivo. Se debe considerar apoyarse en las investigaciones científicas para comparar el funcionamiento de las habilidades psicológicas en deportistas tanto exitosos con aquellos que no han logrado tanto éxito. Esto ayudará a la perspectiva para saber qué hacen y qué dejan de hacer para obtener la victoria. Entre las múltiples diferencias existentes se pueden encontrar que tenemos, bueno, primero saber cómo relajar
en los momentos excesivos de tensión, ya sea individual o grupal. Establecer cuáles son las metas que se quieren realizar, controlar los pensamientos, poder mantener la concentración y controlar la atención, superar los que son los fracasos y aprender de los errores, porque muchas veces se ganan, otras veces se pierden y de eso también se puede aprender. Controlar el estrés. Es importante que el deportista sepa manejar el estrés que genera el deporte que practica o la situación que amerita en ese momento. Imaginarse o visualizar adecuadamente logrando los objetivos, relacionándose en forma adecuada con todos los miembros del equipo. Los programas de entrenamiento mental se trabajan también con la toma de decisión, la tolerancia, la frustración, la agresividad, la coerción grupal, el control emocional, el liderazgo y el estrés. El psicólogo deportivo, a diferencia del coach deportivo, entre las situaciones que se deben esclarecer es primero diferenciar el rol y la labor que ejerce cada uno dentro del deporte. El psicólogo deportivo es un profesional que se gradúa como psicólogo o licenciado en psicología y luego hace una especialización en el área de psicología deportiva dentro de los conocimientos y maneja de herramientas adquiridas en la carrera. Además que a diferencia del coach, que viene siendo como el observador, el que analiza correctamente al deportista para ello. Es necesario que se realicen unas buenas preguntas, debe indagar sobre el atleta, sobre las situaciones que él plantea en el momento para saber todo esto. Es precisamente la tarea principal que ejerce el coach. Es impulsar al atleta a descubrir sus propias capacidades y acompañarlo en lo que es en el proceso. Por su parte, el psicólogo es un profesional que se ha formado en todo aquello que tiene que ver con la psique humana. Además que durante muchos años ha analizado las conductas, las actitudes de cómo potenciar estas últimas. Ambos profesionales pueden potenciar el rendimiento deportivo en distintas circunstancias. Sin embargo, es importante reconocer desde la ética de las profesiones las limitaciones que tiene cada uno para no llegar a cometer instrucciones de cargo. El coach deportivo no es psicólogo, el psicólogo no es entrenador y el entrenador no es psicólogo. Cada uno cumple un rol fundamental. El trabajo en conjunto de ambos profesionales es necesario para poder potenciar el rendimiento de deportistas en los atletas y en los equipos de deporte. El entrenador es el especialista en la disciplina deportiva, por lo tanto los técnicos, los tácticos y los físicos van de la mano con sus capacidades de liderazgo, con su carisma, con su experiencia. Cabe destacar que se apoyan en los preparadores físicos para tener un desempeño adecuado. Es un artista deportivo. La pregunta ahora sería, ¿qué nos ocurre? Lo mismo en la preparación mental. No necesitan, entonces, si necesitan un entrenador, no necesitan la incorporación de un psicólogo. Aquí la importancia de incorporar a los psicólogos deportivos para poder tener mejor rendimiento, porque el entrenador es el responsable con la asesoría que tiene de los especialistas y del especialista del psicólogo de planificar, de organizar, de ejecutar, de controlar de forma integral y sistemática las tareas de preparación psicológica del deportista con su equipo. Las funciones del psicólogo del deporte serían entonces brindar asesoramiento, preparar al entrenador durante el proceso de preparación psicológica de los equipos deportivos, interviniendo en forma directa en aquellos casos que requieran de su participación por exceder la profundidad del problema, contactando con los conocimientos y habilidades del entrenador, además de controlar consecuentemente dichos procesos de preparación. Es evidente que aún la mayoría de los deportistas y los equipos no disponen de un especialista en la psicología del deporte. He aquí que los entrenadores requieren de una superación más de calidad, sin que esto signifique hacer roles de psicólogo. Por eso es que deben separar cada uno sus roles. Hoy el reto es avanzar en lograr un mínimo común denominador dentro de los enfoques de los profesionales. Preparar al cuerpo técnico, a los médicos, a un mismo y con el único objetivo que es que el deportista sienta que los discursos, tanto del entrenador como de los especialistas de psicología, no son antagónicos, sino que es una interacción que el atleta optimice el rendimiento que lo conduzca a obtener los mejores resultados deportivos. El psicólogo deportivo tiene la responsabilidad de llevar las notas de comportamiento y las acciones de los atletas para determinar qué tipo de trabajo se puede realizar, optimizar lo que es las variables psicológicas y saber cómo las va a trabajar. Muchos son los deportistas que han logrado alcanzar el cima y otros tipos
de deportes han logrado conseguir habilidades que van dirigidas su atención exclusivamente a la tarea, obviando las distracciones externas propias de la competencia. Por eso es que el psicólogo debe estar siempre llevando sus apuntes de cómo va el avance de cada deportista. La diferencia entre los deportes individuales y los colectivos. Bueno, además de las diferencias propias de temperamento, de carácter, de personalidad, las diferencias pueden venir dadas de lo que significa cometer un error en el deporte tanto individual como en el colectivo. Si nos vamos a un deporte individual, está claro que el atleta entiende el nivel de responsabilidad que tiene en el caso de no adherirse al entrenamiento o dejarse llevar por emociones que pueden desencadenar en tomas de decisiones negativas. Por otro lado, se quiera o no, el atleta o el jugador de deportes colectivos puede en un día mal apoyarse del rendimiento de los otros compañeros de equipo y así solapar sus errores. Esta es una de las grandes cosas a trabajar en el deporte colectivo. Es importante también hacer mención que otra gran diferencia que se debe tomar en cuenta es que cuando se pueden establecer un trabajo frente a frente con el atleta, el nivel de compromiso es diferente al que se tiene cuando se trabaja de manera colectiva. Por eso es que el psicólogo deportivo debe trabajar tanto individual como a los equipos. Buscar maneras de generar un espacio óptimo de rendimiento tanto psicológico dentro del equipo, además de manejar la parte individual. Se trabaja siempre y cuando el atleta lo pida. Por lo tanto, los deportes individuales, en la mayoría de los casos, los resultados tardan menos en aparecer. La cohesión grupal, por otro tanto, es una de las principales habilidades psicológicas a evaluar e intervenir en los deportes colectivos, entendiéndose incluso que en ocasiones las relaciones entre los compañeros de equipos no necesariamente deben ser buenas. En los deportes individuales el rendimiento depende exclusivamente del atleta, así como el principal diferencia que en los colectivos. La cohesión grupal es fundamental y en los individuos lo principal es entender que el rival a vencer es el mismo. De esta manera se supera a sí mismo en esa medida de lograr superar a los demás. Es importante que tener en cuenta que se debe saber cómo trabajar a cada uno, teniendo una ventaja adicional para alcanzar sus objetivos dentro del propio entrenamiento deportivo. El aporte que se puede dar un psicólogo deportivo a los atletas y a los equipos van a depender de las herramientas que éste utilice, a los asertivos que sean utilizados a la hora de crear estrategias, las actividades a utilizar en cada caso que se le presente. Nunca un programa de entrenamiento es igual a otro. La manera en que éste puede comunicar sus mensajes y sus objetivos. El psicólogo deportivo deberá tener las habilidades de utilizar las más potencias o las más potentes para sacar el máximo de provecho sobre ellas. Las oportunidades para el psicólogo deportivo de poder continuar con el trabajo dependerá de los grandes porcentajes de la confianza que genere a dirigir el grupo técnico, a los atletas y también a los conocimientos que tengan sobre la disciplina deportiva en la que está incorporada con los entrenamientos. Es importante hacer mención que una tarea obligatoria debe saber todo acerca de lo que es el lenguaje técnico, las reglas, actualidades, historia y si es posible participar en ocasiones con los atletas, por lo menos aunque sea 10 minutos por sesión. Esto va a depender del rapport que haga, el equilibrio, la armonía de trabajo que deriva del consecuente al éxito a las intervenciones del psicólogo deportivo. A propósito de esto, los primeros trabajos de psicólogos en el deporte no fueron de todos acertados, y esto gracias a que no existía la psicología deportiva. Un caso famoso fue la del psicólogo Joao, que viajó con la selección de Brasil en el Mundial de Suecia en el 58. Sus detractores declararon que era mucha psicología y poco deporte. Por eso es que es importante que el psicólogo en deporte maneje muy bien la parte deportiva. La ética profesional siempre debe estar de la mano, pues indica que el psicólogo, si no tiene una especialización en el deporte y no tiene los conocimientos más básicos que la disciplina deportiva, lo ideal es que intervenga o que comparta con los honorarios con otro especialista en la rama. Con referente a las relaciones entre el deportista y el entrenador. Regularmente se ve
que el papel tan importante que desempeña el líder dentro del grupo y la gestión del equipo, siendo la cabeza visible y las personas de mayor referencia para todos. Cuando las cosas van bien o cuando las cosas se tuercen a veces y no salen como le espera, además del poder de influencia que resulta fundamental para para lograr los objetivos en el deporte a su cargo, tanto como un líder dirige, se ve como el entrenador dirige a los jóvenes. Por eso es que el entrenador debe estar entrelazado con los jóvenes. Con referente a, además de ejecutar una correcta influencia sobre el deportista, el entrenador también debe cuidar una serie de características que resultan fundamentales para que su liderazgo sea de manera efectiva. Para entender lo que es un liderazgo, es importante saber que un liderazgo como un proceso, un camino en el que continuamente se deben aportar valores, orientación, centrándose en la formación y la transmisión de los valores en los jóvenes y el alto rendimiento con el deportista, tanto sea juvenil o como adulto. Se debe dirigir continuamente al equipo sin dejarlo a la deriva en ningún momento, generar lo que es un clima de trabajo que sea disfrutable para todos, donde se vea lo que es el compañerismo, la persecución de un objetivo en común. Es importante también destacar que el entrenador deportivo debe tener cualidades de anticipación, además de manejar lo que es el direccionamiento. En el primer caso, por lo menos hablar de las capacidades para predecir cómo será la próxima jugada, cuál es el escenario tanto el interno como el externo, el orden fundamental al momento de abordar las conductas y encaminarlas hacia dónde debe ir, dirigiéndose a los pensamientos, gestionar lo que es las ideas, los sentimientos, la gestión de las emociones y las acciones, gestión del comportamiento. Resumiendo, podemos discernir que el psicólogo del deporte evalúa, asesora, forma, desarrolla a nivel personal, tanto al talento deportivo, entre otras cosas. Todo esto va dirigido dentro del contexto deportivo, bien sea a los deportistas, a un equipo, a un entrenador, a la familia, a la área médica, a los árbitros, pero es de resaltar la diferencia en las prácticas de un deporte y lograr una buena participación en lo que es la perseverancia, en la constancia, en el amor por lo que se hace. Permite hacerlo siendo siempre lo más importante, no solamente de competir, sino saber competir. Poder enseñarles a los deportistas que no solamente se quiere ganar, sino lo importante que es competir y poder reconocer cuáles son los errores y poder modificarlos a futuro. Pues la determinación te hace ganar el respeto por sí mismo. Es importante que el psicólogo en la parte deportiva maneje muy bien la información con referente a los diferentes deportes que existen y sepa cómo trabajar a cada uno en su proceso de intervención. Cuando el psicólogo actualmente son muy pocos los psicólogos en deportes que se encuentran laborando en el área deportiva, pues existe todavía aquella lucha por poder incorporar o no, porque algunos profesionales todavía no conciben al psicólogo como un ente fundamental. Sin embargo, aquellos grupos o aquellos deportistas que se han apoyado de la mano de un psicólogo del deporte han podido evidenciar los grandes avances que han tenido. ¿Por qué? Porque le permite poder primero conocerse, poder saber cuáles son esos miedos que presenta, cuáles son esas debilidades que presenta al momento de saber manejar lo que es la ira, el estrés, las emociones, que pareciera mentira, pero esto influye muchísimo en el rendimiento de un deportista. Y una vez que el psicólogo está incorporado en lo que es trabajar con este deportista, puede ir canalizando todo esto y le permitirá al deportista poder desempeñarse de una mejor manera. ¿Por qué? Porque lo puede trabajar ya sea individual o lo puede trabajar grupal, pero siempre lo va a intervenir de manera diferente, porque maneja un cúmulo de información que le permitirá adaptarlo a la situación o al caso que le presente. Es importante hacer mención que el psicólogo debe manejar muy bien el área deportiva.
Por eso se dice que es un psicólogo del deporte, porque debe manejar muy bien lo que son las palabras técnicas, lo que son los diferentes deportes. Por lo menos al momento de trabajar con un deporte en específico, debe manejar todo lo referente, ir buscando lo que es el apoyo de las investigaciones para poder manejar lo que es la ciencia y poder ir conociendo y poder permitiéndole al deportista alcanzar lo que realmente quiere. Cabe destacar que en algunos momentos se ha evidenciado cómo algunos deportistas pueden ir a la cima y otros pueden descender con mucha facilidad, pues al momento de no saber controlar sus emociones, algunos de estos se han vuelto drogadictos, han caído lo que es en el alcohol, algunas muchas veces ha llevado a depresiones severas que han ocasionado la muerte de muchos grandes deportistas. Entonces es importante la figura del psicólogo dentro del deporte. Por eso es que hoy en día debemos seguir formándonos para poder trabajar en la área que nos guste, siempre manejándolo desde la ética del psicólogo. Poder saber qué informaciones vamos a facilitar, consultándolo siempre con el equipo técnico, por supuesto con el deportista, saber cuánto podemos informar o no. Manejando siempre desde la ética del profesional, que debe estar bien de la mano, y saber hasta dónde puede llegar y cuándo es el momento de parar. Para concluir, es importante que cada uno cumpla su rol, tanto el psicólogo como el entrenador, como el coach del psicólogo, porque cada uno tiene un objetivo específico, que es lograr que el deportista pueda alcanzar al máximo su potencial. Muchísimas gracias.